Ganas de hablar de transporte público, concretamente de qué está pasando con los micros. He sabido que el fin de semana se dio una noticia que primero fue muy sorpresiva, segundo fue muy triste, pero después puso en un llamado de atención a gran parte de la ciudadanía, sobre todo a la que usa el transporte público todos los días. Estoy hablando de un chofer, Carlos Bérgamo, que estaba conduciendo un colectivo. No se sabe si se quedó sin frenos, hay indicios de que eso fue exactamente lo que pasó. Terminó chocando contra un árbol en el Parque San Martín y se murió. Antes le habría dicho a los pasajeros, tranquilos que yo voy a hacer algo para que ustedes no paguen las consecuencias de esto. Está con nosotros Luis Borrego, el director de transporte de la provincia. Parecía que era un tema más que pertinente, voy a corregirme, más que pertinente para Séptimo Día. Gracias por venir. Buen día, ¿cómo es? Buenas ¿Todo noches. bien? Buenas noches. ¿Cómo son los controles de los colectivos de Mendoza? Vamos a arrancar básicamente, porque este micro supuestamente había sido controlado el año pasado exhaustivamente y había pasado la RTO además el 18 de octubre, o sea, hacía un mes. Primero establezcamos si eso es correcto y después cómo son los controles. Los controles que se hacen a los colectivos del sistema regular de transporte son a través, en primera instancia, a través de las revisiones técnicas que se hacen cada 6 meses. El de esta unidad, que era una unidad modelo 2019, había sido realizado aproximadamente un mes y estaba vigente hasta los primeros meses del año 2025. Son bajo las normativas que establece la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que establece cómo se deben realizar, cómo deben ser los talleres que realizan estas verificaciones, y es establecida esta periodicidad, que es algo que corresponde y amerita y se realiza así en todo el país. En Mendoza tiene la misma normativa. ¿Un año para colectivos? Digo, porque estaba... Cada 6 meses, cada 6 meses. Porque estaba desde el año pasado, no, la RTO había sido en octubre. La RTO había sido en octubre, por 6 meses está vigente. ¿Y el año pasado qué es lo que le habían hecho entonces, si no era la RTO? Y probablemente la revisión técnica anterior es cada 6 meses. Aparte de esos controles que se hacen y que se verifican en estos talleres autorizados y auditados, también se hacen las revisiones y controles y mantenimientos que se realizan en cada una de las empresas. Aparte, dentro de estos 6 meses, donde en cada una de estas empresas se lleva una bitácora de todo el mantenimiento que se realiza al vehículo, con fecha e indicación de los mantenimientos preventivos que se van realizando en cada una de las unidades. ¿Este colectivo se quedó sin frenos? No lo sabemos, todavía hay que esperar las pericias. A modo informativo, nosotros podemos decir que los colectivos tienen diferentes medios de seguridad con lo que respecta al sistema de freno. El sistema de freno corresponde o tiene un sistema con aire, con presión de aire. Eso en primera instancia es el funcionamiento normal. Ante alguna falla o pérdida de ese sistema, primero se activa una alarma en el tablero de la unidad, y tiene un sistema autónomo de frenado. Que no sabemos si se había disparado. Claro, exactamente. Yo solamente a modo informativo les comento cómo funciona el sistema, como para que la gente conozca y sienta y vea cuáles son las medidas de seguridad que ya cuenta el colectivo. ¿No tenemos pericia hasta cuándo? Nosotros esperamos que por lo menos haya algún informe preliminar, lo esperábamos para esta semana, pero bueno, hasta ahora no tenemos novedad. Es muy importante esperar esta pericia como para no adelantar o hacer hipótesis con respecto al sistema de transporte, porque no es bueno por ahí generalizar, entendiendo que el sistema de transporte hace 6 o 7 años ha hecho mejoras importantísimas, muy importantes con respecto a lo que había con anterioridad, comparado con otras ciudades del país donde las situaciones económicas y todo, hay mucha diversidad. Entonces Mendoza ha mejorado muchísimo, tiene unidades de no más de 3 o 4 años en promedio. Está bien, pero ¿qué decía la bitácora de esta unidad en particular? Digo, porque esa información se supone que ustedes sí la tienen. Sí, por supuesto, nosotros la tenemos. Pero digo, ¿tenían alguna esta unidad había tenido alguna falla puntualmente en el sistema de frenado? No, se le había hecho todo el sistema de mantenimiento, los mantenimientos preventivos están en esa bitácora y está la revisión técnica obligatoria hasta que se había hecho hace un mes. Sí, está bien, eso quedó claro, pero en esa bitácora no aparecía ninguna falla en el sistema de freno. No aparece por el conocimiento que tenemos nosotros y lo que hemos visualizado. Obviamente toda esa información se brindará a la Fiscalía cuando se lo corresponda, a través de la empresa de ¿Y ustedes manejan transporte. alguna hipótesis, además de una falla mecánica, una falla en la conducción? ¿O no? Hay que ver todas las opciones desde el punto de vista técnico. Nosotros lo estamos evaluando, esperamos el informe, obviamente conocemos todo este funcionamiento del sistema, por eso es un sistema que no permite que falle con facilidad, la probabilidad es muy baja que fallen todos estos sistemas que yo le estoy comentando. Existe también el freno manual, existe también la posibilidad de frenar con la caja, que eso permite que el vehículo vaya a una velocidad mucho menor. Son 3 sistemas de freno. Supuestamente exactamente. Ahora,
en esa condición, en esa situación, digo, un colectivo con 17 pasajeros en una pendiente como la de la Avenida Libertador, sin que supuestamente, lo ponemos en potencial, no haya funcionado el primer sistema de freno. Si él hubiese querido activar, por ejemplo, el freno de mano, ¿no hubiese sido peor la consecuencia? ¿No hubiese corrido riesgo, por ejemplo, de volcar el colectivo? No creo, porque con el peso del colectivo eso permite el frenado. Obviamente a lo mejor no hubiera sido un frenado como frena con normalidad, pero hubiera permitido frenar o disminuir la velocidad y dando la posibilidad de algún otro tipo de maniobra. Pero bueno, son hipótesis. Es importante que conozcamos las pericias, los datos de las pericias. Claro. Nosotros estamos ansiosos de conocerlo, que también como para conocer cuáles son los detalles y en el caso que sea necesario hacer alguna modificación, se hace. Esta era una unidad que ya había dado una vuelta, era la segunda vuelta que daba en ese día, no había reportado ninguna falla. El procedimiento es que ante una falla el colectivo detenga la marcha, obviamente para conectarse a través del sistema inteligente de transporte, avisar al garaje que tiene una falla y si la falla es de suficiente gravedad, como por ejemplo podría haber sido este caso, avisa, ese vehículo se detiene y viene un vehículo de auxilio. ¿Ustedes han podido hablar con los pasajeros? ¿Han estado en contacto con ellos? Sobre todo porque se ha escuchado muchas cosas en las últimas horas. Los medios hemos logrado entrevistarlos y dicen algunas declaraciones que habría dicho la persona que se murió. ¿Pero han estado en contacto con ellos? Desde el primer momento, una vez que sucedió el accidente, se formó un grupo interdisciplinario entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, desde el área de transporte, con personal del gremio de CIPEMON para asistir a todas estas personas en lo que fuera necesario. ¿Y con la familia no solamente del chofer? exactamente, los familiares del lamentable fallecimiento del chofer y también de los pasajeros que han tenido inconvenientes y también con sus familiares. ¿Ese grupo sigue trabajando el día de hoy? Siguen trabajando. ¿Quiénes lo componen? ¿Cómo funciona? Ese lo componen con especialistas del Ministerio de Seguridad para atender estas emergencias del Ministerio de Salud y por otro lado se ha conformado para las personas que ya están dadas de alta con personal de la empresa y personal de la subsecretaría para facilitar las gestiones ante los seguros. Esos pasajeros, porque lo que nos han dicho a nosotros en los medios es que por lo menos, nosotros hablamos con una pasajera en Radio Niwil, nuestros compañeros de Canal 7 hablaron con la madre de una pasajera y ambas coinciden en que el colectivero dijo, me quedé sin frenos. No, y que insultaba a la empresa supuestamente también. Por eso son cuestiones que hay que determinar, la pericia nos podrá ¿pero qué les han determinar. dicho a ese grupo de funcionarios que han dicho? Nosotros no es función nuestra entrevistar o hacer entrevistas a los pasajeros, sino eso se encarga directamente la Fiscalía y el área de la Policía Científica que está haciendo tomando todas estas medidas. ¿Pero no les ha llegado esa versión? No, lo hemos escuchado en los medios. No de boca de los mismos pasajeros. Claro, no de los pasajeros, pero bueno, nosotros, como te digo, no queremos aventurar hipótesis porque ya sean en uno u otro sentido o cuál sean los motivos, por ahí creemos que no es conveniente porque puede generar a lo mejor dudas que a lo mejor no son. Entonces lo importante es esperar que la pericia obtengamos esos datos como para ahí ver con certeza. Mientras qué es tanto, lo que ¿han disparado sucede. algún tipo de alerta o han cambiado algo en el sistema para estar más atentos a que pudiese haber algo que mejorar para evitar este tipo de cosas? Nosotros tenemos, para que se dé una idea, se realizan 8.000 recorridos por día y más de 200.000 recorridos durante todo un mes. Y estas situaciones son situaciones que se dan obviamente muy esporádicamente, obviamente como se da en este caso, muy lamentable obviamente, pero son situaciones que no se dan con normalidad en los colectivos y teniendo en cuenta la envergadura del sistema de transporte, como esto que les comento, se manejan más de 200.000 frecuencias por mes, se trasladan más de 850.000 personas por día solo en el Gran Mendoza y no hay inconvenientes en general, salvo situaciones muy puntuales como esta y muy lamentables y obviamente cuando nosotros tengamos las pericias, tengamos los datos, si es necesario hacer alguna corrección de algo, se hará. O sea, ¿se podrían aumentar los controles que ustedes tienen sobre, más allá de la... Porque ahora el único control tienen, salvo esta bitácora que usted hablaba de la empresa, las revisiones técnicas cada 6 meses, nada más. Sí, eso entendemos que eso es suficiente porque eso lo ha establecido, como les decía, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que tiene especialistas y peritos que verifican y establecen esa reglamentación en base a experiencias y experimentos que han realizado. Entonces nosotros lo tomamos como válida y copiamos toda esa información porque es la que se maneja todo el país. Por ejemplo, un micro que baja con esas pendientes o similares, ¿podría tener cinturones de seguridad? Recordemos que en el transporte público las personas no solo van sentadas, sino también van paradas. Pero en este caso quizá pudieron haber tenido cada uno el suyo. No, pero podrían haber ido personas paradas también.
Entonces no tiene sentido a lo mejor que haya Yo lo pongo en esta situación. el transporte Yo lo pongo en esta situación. público El pasajero, urbano sí. que tenga cinturón de seguridad. Sí, yo lo pongo en esta situación. Usted va junto con 16 personas, todos con un asiento, y 1 kilómetro antes el chofer le dice que no tiene freno. ¿Se accionaría el cinturón de seguridad o no? No, lo que funcionaría son lo que les comentaba, los sistemas autónomos de frenado. Lo de pongo en la movilidad. situación suya, por eso le pregunto. Sí, sí. Si usted fuera pasajero y lo tuviera, Claro, se pone el cinturón. Probablemente no hubiera tiempo para resolver este imprevisto en el momento. 1 kilómetro antes. Pero las personas paradas tampoco tendrían esa En posibilidad. este caso pudieron. Entendamos que el transporte público, las personas van sentadas y van paradas, no solo en Mendoza, sino en todas partes del mundo. Y nosotros cumplimos con todas las regulaciones, con peso de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y con las mismas y más exigencias que en otras provincias y en otros países con respecto a cómo se cuidan los vehículos. Por eso las unidades, como les decía, tienen 3 o 4 años de antigüedad promedio, cuando hay otras ciudades del país que tienen nada que ver en la calidad de los buses o la antigüedad que nosotros tenemos. Por eso son cosas importantes que a lo mejor no se ven porque o no han tenido oportunidad a lo mejor de utilizar el transporte en otras ciudades, pero es algo muy relevante en la provincia de Mendoza tener ese tipo de unidades y la antigüedad, porque eso obviamente disminuye infinitamente las posibilidades de accidentes. ¿Qué piensa usted de la maniobra que hizo el chofer? Nosotros tenemos, o está establecido, a los choferes cuando ingresan a la empresa se le da una capacitación muy extensa y después se mantienen capacitaciones periódicas donde se establecen cuáles son los procedimientos. En el caso de falla, que es el principal, que si se detecta una falla grave, como puede ser los frenos, la dirección, una cubierta, la directiva que tiene es de detener en la marcha inmediatamente ese colectivo y comunicarse con el garaje para ver qué se hace, si se envía un auxilio. ¿Cómo en este caso? Y en el caso si se hubiera detectado que previo a una falla, porque es raro, no quiere decir que no sea posible, pero no es común que una falla se dé en forma inmediata. ¿Qué quiere decir? Que en un momento el colectivo esté funcionando bien y en un segundo esté funcionando con una falla grave. Probablemente, o es muy común que las fallas, cuando se detecta una falla, vaya de alguna manera avisando. O a lo mejor que empiece a frenar menos, pero que no deje de frenar o detecte la falla, donde esté la posibilidad de cumplir con este protocolo, de detener el colectivo y pedir un colectivo de auxilio, los pasajeros se bajan. Luis, no interpreto, yo sé que puede ser difícil decirlo, pero no interpreto si ustedes ven que él puede haber cometido un error. Eso no lo podemos determinar nosotros de ninguna manera, lo determinará la pericia y es lo que nosotros estamos esperando, obviamente, para primero dar tranquilidad a los 850.000 pasajeros que viajan por día. ¿Cómo se le exige inversión a las empresas? O sea, ¿de qué manera se les pide la retribución en materia de comprar insumos, cambiar repuestos? ¿Qué le pide la provincia a todos estos privados? Bueno, con estos controles que, primero los controles de la antigüedad. Las unidades no pueden tener más de 5 años en promedio, todo el parque móvil, no más de 10 años cada unidad. La más vieja, digamos. Claro, la más vieja no puede tener más de 10 años. Exactamente. Y en promedio todo el parque móvil no puede tener más de 5. Y nosotros tenemos promedio de entre 3 y 4 años. O sea que estamos por encima de ese promedio establecido, que no solamente establecido en nuestra licitación del año 2019, sino también muy por encima de lo que se ve en otras ciudades del país. Eso en primera instancia determina la calidad del parque móvil que hace obviamente al buen funcionamiento. Y después todos los controles que se hacen de los mantenimientos preventivos que se realizan en las unidades, que eso se realiza en las garajes de las empresas y es lo que nosotros, les comento, que nosotros vemos y se puede verificar toda esa bitácora de mantenimientos preventivos. Luis, estamos fuera de tiempo, así que muy breve. ¿Es cierto que la misma empresa tuvo un problema la semana anterior de también falta de frenado de un colectivo? Nosotros no estamos al tanto de ese caso. Para nada. Nosotros no estamos al tanto de ese caso. Cortito entonces, hoy Cornejo dijo que tal vez se venían cambios en tema Uber y taxis. ¿Qué nos puede anticipar? Nosotros estamos trabajando en la ampliación del parque móvil específicamente de taxis, ya que la última licitación se realizó hace varios años. Entendemos que el parque móvil está como retrasado, el parque móvil taxi, y por la envergadura de la ciudad creemos que es bueno incorporar nuevas unidades y ampliar la cantidad de taxis, atendiendo que es una ciudad que obviamente ha crecido en población y ha crecido en turismo. La noticia es que se va a ampliar la cantidad de taxis. Exactamente. ¿Van a lanzar una nueva licitación? Probablemente estamos determinando de cómo va a ser esa gestión de incorporación, que es lo que estamos trabajando todavía, pero sí, la idea es tener nuevos taxis como para mejorar la calidad y darle mejores opciones al usuario al momento de viajar. Gracias, Luis, por haber venido. No, gracias a ustedes. Luis Borrego es el director de transporte de la provincia.